empresa Inmunotech. Y el día de hoy vamos a hablar de un producto que verdaderamente amamos muchos. Yo me incluyo entre ellos, definitivamente. Contralenta, salud de las articulaciones. ¿Y quién mejor para hablarnos el día de hoy de Contralenta que nuestro queridísimo doctor Carlos Labarrera? El doctor Carlos Labarrera es actualmente el director científico y profesor en el California Medical Innovation Institute en San Diego, California. Tiene más de 35 años de experiencia, particularmente en enfermedades vasculares. Ha publicado más de 160 artículos en revistas médicas como el New England Journal of Medicine, JAMA y Lancet, entre algunas otras. Doctor, ¿cómo está? Bienvenida a la llamada. ¿Ya está preparado para hablarnos hoy de Contralenta? Qué gusto es estar una vez más con todos ustedes. Hablar de nuestra salud es algo que me apasiona, me conmueve mucho estar con toda esta audiencia para hablar de un tema muy importante para nuestra salud. Y eso es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de un producto que es fundamental para nuestras articulaciones. ¿Y por qué enfatizo en esto? Porque cada vez que nos movemos, seamos jóvenes o menos jóvenes, cada vez que nos movemos necesitamos que nuestras articulaciones se muevan con nosotros, ¿verdad que sí? Esa es una realidad. Tenemos que utilizar nuestras articulaciones, músculos y el resto del cuerpo para que eso sea posible. Y a medida que va pasando el tiempo, esas articulaciones se van deteriorando. Y si se van deteriorando, no van a permitir que funcionemos como lo hacíamos antes. Entonces lo que queremos es seguir funcionando bien. Ahora, cuando nuestra actividad física es manifiesta y cuando envejecemos, lo que sucede es que aparece un problema en esas articulaciones conocido como artritis. Nadie quiere tener artritis. ¿Por qué? Porque causa disfunción, funcionamiento alterado y dolor. ¿Quién quiere sufrir cuando se mueve? Ninguno de nosotros. Vamos ahora a entender un poco mejor el problema. Fíjense, aquí tenemos una articulación de la rodilla y esto pudiera pasar en otras articulaciones como la del hombro o la de la cadera. Aquí tenemos el ejemplo de la rodilla. La articulación de la rodilla tiene componentes muy importantes. El cartílago es la superficie que cubre el hueso. El hueso en sí mismo es el otro componente y los ligamentos que hacen que estos se mantengan unidos. Ahora, los que están en íntimo contacto entre el hueso del fémur, por ejemplo, y la tibia, que son los huesos de la rodilla, es el cartílago. El cartílago hace que ese funcionamiento, ese movimiento sea tranquilo, se haga suavemente, sin dolor, sin sufrimiento. Usted, cada vez que se mueve, no está pensando en su rodilla. En verdad, no está pensando, ay, tengo la rodilla y me está moviendo. No, está pensando los problemas que tiene durante el día. ¿Por qué? Porque ese cartílago está intacto.
Fíjense lo que pasa a la derecha. A la derecha de esta imagen tenemos un cartílago dañado. Cuando el cartílago se deteriora, fundamentalmente debido a inflamación, artritis, en esa rodilla, hace que el hueso del fémur entre en contacto con el hueso de la tibia, y eso hace que si usted empiece a pensar y se mantenga pensando en su rodilla. ¿Por qué? Porque le duele. Ese es un problema debido a la erosión del cartílago que hace que eso le haga sufrir. Usted tenga dolor debido a ese daño osteoarticular. Ahora, ¿qué podemos hacer para evitar el daño? Y si de alguna manera lo tenemos, poder recuperar la función de esa articulación. Siempre insisto, mejor es prevenir que curar. Empezamos mencionando la contralenta. ¿Por qué? Porque para prevenir y para funcionar mejor es la mejor, valga la redundancia, ayuda para que eso sea posible. ¿Quién debería tomar contralenta? Todos. ¿Por qué? Personas que tienen problemas en las articulaciones se benefician. ¿Por qué? Porque están sufriendo, tienen dolor, tienen alteración de sus movimientos. Y personas que hacen ejercicio físico, personas que se mueven y no tienen problemas en la articulación, quieren evitar esos problemas en el futuro, ¿verdad que sí? Fíjense, ¿cuál es el tratamiento más común para proteger nuestras articulaciones? Fíjense una cosa y piensen, si tenemos un serio daño en la articulación, se hace tan imposible moverse que el tratamiento algunas veces debe ser quirúrgico, utilizar una prótesis y realmente reemplazar esa articulación dañada. Pero nadie quiere llegar a eso, ni usted ni yo. Nadie quiere llegar a ese evento. Lo que queremos es proteger nuestras articulaciones y para ello hay alternativas. Alternativas que podrían ser antiinflamatorios, podrían ser analgésicos, pero todos esos productos producen efectos secundarios. Recuerden, siempre menciono lo mismo. Productos que se venden como antiinflamatorios o analgésicos tienen efectos dañinos no deseados. Entonces, ¿hay una alternativa natural mejor que podamos utilizar? Pero por supuesto, la respuesta es sí. Y cuando esa alternativa está basada en ciencia, es aún mejor. ¿Por qué? Porque hay muchísimas alternativas en el mercado, pero no son eficaces o no tienen las combinaciones adecuadas de los diferentes componentes para que les sean de utilidad como usted lo desearía. Entonces,
un complemento adecuado, en cantidades adecuadas y en equilibrio para que sea totalmente útil para su salud, es muy importante. Y eso es lo que Immunotec y sus científicos han y están haciendo para que todos nos beneficiemos. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque quiero enfatizar una vez más este producto, conocido como Contralenta. Este producto tiene 6 diferentes componentes y los vamos a mencionar en más profundidad a lo largo de esta charla hoy. Uno es la glucosamina, muy importante para ese cartílago. ¿Por qué? Porque cuando se combina con la condroitina, aumenta y mejora la calidad y cantidad de ese cartílago. Dijimos la condroitina es otro componente de la contralenta. La condroitina aumenta el líquido sinovial, lubrica esa articulación y es sumamente importante para que se mantenga la salud de esa articulación. El metilsulfonilmetano, MSM, otro componente de este cartílago fundamentalmente. ¿Por qué? Porque provee el azufre que necesita esa articulación para que el cartílago se siga manteniendo y produciendo. Lo que tiene este producto, la Contralenta, como cuarto componente, es la boswellia. Ya vamos a hablar de la calidad de este producto para beneficiar con respecto a esa articulación. Quinto componente, garra del diablo. Ya lo van a ver por qué se llama así. Porque la planta parece una garra verdaderamente, de la cual se obtiene este componente. Y como último, un micronutriente fundamental para la salud del hueso. El boro es necesario para el metabolismo del calcio en el hueso, para producir esa famosa hidroxiapatita. Es una sal que el hueso tiene para que se mantenga la unidad y calidad de ese hueso. Empecemos a detallarlos, estos componentes de la contralenta. Glucosamina. Glucosamina se produce de forma natural en nosotros, en los seres humanos. Somos capaces de producir este componente, pero cuando lo administramos por medio de la contralenta, aumentamos la posibilidad de fortalecer esa unidad articular y aumentar la producción y mantenimiento del cartílago. Proviene de los mariscos y, como dije, es la molécula principal para construir el cartílago. Ayuda a aliviar el dolor articular asociado con la artrosis. Y lo que hace siempre Immunotec, que por eso me agrada hablar de estos productos con ustedes, es que basa todo en estudios científicos. Vayamos a PubMed, la librería más importante o la biblioteca más importante
médica en el mundo. PubMed tiene 24.000 artículos que hablan de glucosamina. ¿Se imagina? Es un producto importante, ¿verdad? Vamos al segundo componente, la condroitina. Ahí ven a la izquierda la imagen de este famoso tiburón. El tiburón ha sido utilizado muchísimo para reparar cartílagos. ¿Por qué? Porque esa condroitina se produce en ese animal. ¿Por qué? Porque el tiburón está constituido principalmente de cartílago, ¿verdad? Entonces necesita una buena calidad de ese cartílago y la condroitina hace que eso sea posible. Se encuentra en el cartílago, la condroitina, alrededor de todas las articulaciones del cuerpo, tobillo, hombro, rodilla, todas, cadera. Ayuda a que el cartílago no se deteriore. Y cuando se combina con glucosamina, ayuda a generar y reparar el cartílago. Mejora la producción de colágeno y ácido hialurónico. El colágeno y el ácido hialurónico son importantes componentes de esa articulación. Pero fíjense, la piel tiene colágeno y muchísimos tejidos, prácticamente todos en el cuerpo tienen colágeno. Si usted toma la contralenta, se beneficia en su totalidad, ¿verdad? La articulación se beneficia, pero también otros órganos o otros componentes de su cuerpo también se van a beneficiar. Cuando vamos una vez más a buscar evidencia científica acerca de la condroitina, encontramos en PubMed 22.000 artículos. ¡Qué maravilla! Esto prueba que son componentes importantes. Hablemos del metilsulfonilmetano, MSM. Ahí a la izquierda tienen una planta conocida como cola de caballo. Esa cola de caballo es rica en MSM. Y como dije, esta es una planta, lo vamos a encontrar en plantas y también en animales. ¿Por qué es importante el MSM? Porque aporta azufre, componente sumamente importante para las articulaciones. Estabiliza las membranas de las células y es antiinflamatorio, ¿verdad? Que es importantísimo para que evitemos la inflamación de esa articulación. Y si por alguna causa la tenemos, la podemos mejorar sumamente si le damos a esa articulación el azufre que necesita. En PubMed se han identificado o hay 350 artículos que hablan de MSM. Hablemos de la boswellia, otro componente de la contralenta. Se utiliza en medicina tradicional, y en la herbolaria. ¿Por qué? Porque está en plantas, obviamente. Es planta. Ayuda a disminuir el dolor y la hinchazón, el conocido como médicamente como edema de las articulaciones. Se fijaron, los que tienen artritis, tienen
hinchada la articulación. ¿Por qué? Porque está inflamada, en primer término, pero porque hay líquido en esa articulación que hace que también contribuya a esa hinchazón. Entonces, quienes sufren de artrosis se benefician con la boswellia. Reduce la síntesis de leucotrienos. No tengo tiempo ahora de especificar qué es y cómo, pero funcionan esas sustancias en la inflamación. Entonces, si la reduce, es un antiinflamatorio. De nuevo, la boswellia tiene la capacidad de actuar como antiinflamatorio. 700 artículos en PubMed, la biblioteca de medicina más importante del mundo. Como ven, Inmunotech, una vez más, se ocupa de que tengamos, o usted tenga, un balance equilibrado del producto que está tomando para mantener o mejorar su salud. Otro componente, fíjense, no parece una garra esto, realmente, parece una garra, la garra del diablo. Si ponen Arpagophytum procumbens en PubMed van a encontrar 200 artículos. Es una planta utilizada históricamente en la medicina herbolaria para ayudar a aliviar el dolor articular. Cuando hacemos muchos ejercicios, cuando nos movemos en demasía, ¿quién no tiene alguno u otro dolor? ¿Verdad que sí? Entonces, lo que hacemos al tomar este producto es aliviar o quizás prácticamente no realizar que ese dolor existe. Ni siquiera nos damos cuenta de que eso está. ¿Y por qué está? Porque cuando se mueven las articulaciones, de alguna manera u otra, transitoriamente, hay cierta medida de inflamación. Por eso los jugadores de fútbol a lo largo del tiempo tienen problemas articulares. ¿Por qué? Porque se han inflamado por mucho tiempo debido a sobreutilizar esas articulaciones. La garra del diablo tiene efectos antiinflamatorios y analgésicos. Y me gustaría enfatizar una vez más que todos estos productos son productos naturales. Entonces, lo que estamos tratando de evitar es efectos no beneficiosos, efectos colaterales, efectos secundarios que no queremos tener. Una vez más, el último componente del cual vamos a hablar ahora es el boro. Y para mí es un componente que ni siquiera lo conocemos en general, la mayoría de nosotros, pero es muy importante porque es un micronutriente fundamental para el metabolismo del calcio. Ustedes saben que el hueso es fundamentalmente calcio, ¿verdad? Sales de calcio, ¿verdad? Hay colágeno, otros muchos componentes, condroitina, lo que dijimos. Hay otros componentes también que no solo el cartílago, sino el hueso tiene, ¿verdad? Los huesos se debilitan a medida que envejecemos, se vuelven porosos. Conocemos la osteoporosis, ¿verdad que sí? A medida que la gente envejece, entonces necesita boro para ayudar a inhibir el deterioro de los huesos. Si buscamos en PubMed,
la palabra boro, vamos a encontrar alrededor de 37.000 artículos. Pero cuando ponemos boro y huesos, alrededor de 1.000 artículos. ¿Verdad que es sumamente importante este micronutriente para la salud de nuestros huesos y, por supuesto, de la articulación? Porque, como les dije, la articulación está compuesta de hueso, cartílago y ligamentos, entre otras cosas. Entonces, como parte de esa articulación, este boro es fundamental. ¿Qué hace la contralenta? Queremos resumir 3 diferentes beneficios que obtenemos al consumir contralenta, al tomar contralenta. 1. Contribuye en la salud de las articulaciones. Mejora el movimiento y la flexibilidad de esas articulaciones. Si la articulación es saludable, usted no piensa en su articulación, funciona bien, no hay dolor. Número 2, la contralenta ayuda a aliviar el dolor de las articulaciones asociado con la artrosis. Artrosis es un problema que nos afecta a medida que vamos creciendo, digámoslo así, envejeciendo. No me gusta usar la palabra, pero no nos queda otra más que aceptarla, ¿verdad que sí? Entonces, ese envejecimiento hace que las articulaciones, los músculos se deterioren. Entonces tenemos que hacer algo para que eso no ocurra o para tratar de evitarlo. Y esa contralenta hace que eso sea posible, por medio también de aliviar el dolor. Número 3, ayuda a proteger contra el deterioro del cartílago. ¿Se acuerdan que dijimos? El dolor sobreviene cuando ese cartílago está tan dañado que se tocan hueso contra hueso. Eso causa mucho dolor. El cartílago tiene que estar ahí para que eso no ocurra. Entonces, lo que hace la contralenta es proteger contra el deterioro del cartílago y fomentar el bienestar y la salud de sus articulaciones. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Immunotec con respecto a tantos productos que están disponibles y que contienen glucosamina, condroitina y otros productos, colágeno? Muchas marcas utilizan, y es la verdad, no hago más que decir como científico o mencionar una realidad. Hay muchas veces baja calidad, cantidades bajas o inadecuadas de los ingredientes o componentes principales de esas medicinas o de esos productos. Hablamos de vitaminas anteriormente, ¿se acuerdan? Hablamos de calcio y vitamina D3. ¿Por qué? Porque muchas veces no se utilizan en los productos en general en las cantidades adecuadas que serían beneficiosas para su salud. Lo que hace Immunotec es utilizar ingredientes de alta calidad con evidencia científica
en una fórmula exclusiva, adecuada, combinada, en equilibrio, para que todos esos componentes unánimemente a la vez les sean útil a todos ustedes para mantener la salud de sus articulaciones y evitar el daño en el futuro de esas articulaciones. Muchas gracias. Ha sido un placer tener esta charla hoy con todos ustedes. Gracias una vez más.